capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo, versículos del 9 al 14. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. El apóstol está hablando de ese evangelio, ya lo hemos comentado, y en la lectura de Colosenses, que antes hicimos de manera específica. Ese evangelio que se predica debajo de toda la creación, que habéis oído. Ese evangelio es la declaración, es decir, lo que se comenta, lo que se anuncia, pero además de eso es algo trascendente que tiene un poder, porque lo que se anuncia en muchos casos se dice que es el anuncio del evangelio. Por lo tanto, estas dos cuestiones siempre tienen que estar ahí, aunque solo fuera para deshacer la idea muy corta en el conocimiento de la Escritura de imaginar que el evangelio son 2 o 3 frases, incluso aunque sean versículos. Hay algunos versículos que se citan siempre. Eso no es el evangelio como tal, porque con eso, ¿cuántas veces hemos oído luego escuchar un falso evangelio? O sea, tú tomas Juan 3,16, que se lo ponen por todas partes, De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Es eso el evangelio? Bueno, la lectura de eso es el evangelio. Pero en cuántas iglesias luego lo que queda es un falso evangelio, que no tiene poder para salvar a nadie, no es desde la eternidad, no es de Dios y no depende de Dios. Por lo tanto, ese no es el evangelio de Juan 3,16. De tal manera que la declaración, incluso un versículo, solo, si lo deja solo, vale. Ahí tendríamos que decir, bueno, la semilla está y Dios por su Espíritu obrará. Pero si con ese texto, aunque sea un texto bíblico, luego se anuncia una verdad que no es el evangelio de la salvación, es otro evangelio. Y eso ocurre 1000 veces. Eso ocurre 1000 veces. Incluso entre los propios fieles creyentes, a veces se anuncia mal el evangelio por las conclusiones que se sacan. El bueno de Pedro viene ahí de nuevo a ponerse como ejemplo, o a ponerlo nosotros como ejemplo, cuando le dice a Cristo, Señor, que de ninguna manera esto te acontezca. O sea, Cristo le ha dicho que va a cumplir el evangelio, hombre, no con esas palabras. Y Pedro, el bueno de Pedro, dice que no lo cumpla. En ninguna manera eso te acontezca. Luego, aquella negación, cuando por 3 veces negó. Luego, en Antioquía, cuando participa de aquella situación hipócrita de convivencia falsificada, no honesta, y que tiene que ser reprendido por Pablo. ¿Pero qué pasa? ¿Que Pedro era un enemigo del evangelio? No, pero aún los amigos, los fieles creyentes, a veces, en su propio comportamiento, explican mal. Por lo tanto, el evangelio es más que la palabra que se pueda decir en un momento. Eso hay que tenerlo en cuenta.
pongámosle el término que queramos, una trascendencia, una realidad que está ahí, que es el Evangelio, que luego hay unas palabras que oímos que tienen que ver con ese Evangelio. Y eso también es Evangelio o evangelizar. En la Biblia esas cosas se dicen, ¿no? Pero no confundamos. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, es una realidad que afecta a los redimidos, que somos salvos por el Evangelio, que lo ha dicho Pablo en este texto que leemos. Oye, que esto nos fue dado, o esta gracia nos fue dada desde antes de la fundación del mundo, desde el principio, habrá sido manifestada por la aparición de Cristo, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la no muerte, venció a la muerte por el Evangelio. Oye, esto ya no son unas palabras que uno puede decir aunque sean válidas, ¿eh? Ya esto no es un texto bíblico, ya esto no es un folleto con 4 verdades fundamentales sobre el Evangelio. Todo eso tiene su lugar, pero no es el Evangelio. Y luego depende de qué se diga con eso. Porque hasta la saciedad tenemos que recordar que con versículos bíblicos se ha falsificado el Evangelio siempre. Ya en el inicio de la historia, con que Dios os ha dicho, pero no niega lo que se ha dicho. Lo que ocurre es que se interpreta de otro modo. Y en las tentaciones de Cristo todos recordamos cómo el diablo lo tienta con las Escrituras. Está escrito que pasará esto, por lo tanto, haz esto. Sacan conclusiones erróneas de las propias Escrituras. Eso es un antievangelio y tanto, ¿no? Y el anticristo, bueno, tampoco está fuera del Evangelio en el sentido externo, porque se sienta en el trono de Dios, en el templo de Dios, tiene que ver con Dios. Pablo ya avisa que esos son falsos evangelios. Si recibís otra doctrina, otro evangelio del que habéis recibido, pues esto ya os coloca en otra situación. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Pero luego vemos que el apóstol, aquí cuando está hablando de ser conservado él, y con toda seguridad, es verdad que el apóstol Pablo ya veía que llegaba a su fin. Tenía convencimiento de que ya le quedaba poco. Y él dice, bueno, pero sé en quién he creído y que el Señor es poderoso para guardarme. Algunos dicen guardarlo a él y el depósito del Evangelio que había recibido. No importa, lo cierto es que había una seguridad de él y del Evangelio. No pasa nada, pero siempre van juntos, ¿eh? El Señor es poderoso para guardarme a mí y para guardar al Evangelio del que me ha hecho ministro. Porque eso también, hoy miraremos un poco, simplemente lo apunto, en otro momento hablaremos un poco más, de cómo este Evangelio, que es trascendente, también se vincula con nosotros en el tiempo. Y esto ya lo dije al principio por otras cuestiones, pero que esto es fundamental. En nuestra vida como creyentes hay cosas concretas. Mira, estabas aquí y ahora te has casado. Ya no sois 2, sino 1. Oye, pues eso es una vinculación con el Evangelio en la cual antes eran 2 personas y ahora son una sola persona. Hay una unidad con toda su complejidad, pero esa es una nueva situación. Por lo tanto, eso te vincula al Evangelio. Antes estabas solterón, por ahí, libre, te ibas a la hora que quisieras, de un sitio, de otro, y luego no. Luego estás en una situación de responsabilidad específica. Es mejor que, no importa, dependerá de la situación, pero que esas situaciones establecen nuestra fidelidad, de tal manera que nuestra conexión con el Evangelio ahora es como persona casada. Que luego tienes hijos, pues persona casada con hijos que tienen una bendición que tienen que recibir de ti como padre o madre. Por lo tanto, el Evangelio nos va marcando situaciones. Oye, antes estábamos, quien fuera, ¿no? Pues en una empresa y hay un momento en que ya no se está en la empresa. Cerró o te han jubilado. Pues ahora la situación de ese creyente o esa creyente con el Evangelio es diferente.
porque hay una vinculación existencial de otra clase. Y esto es importante. En el caso de Timoteo se le dice por parte de Pablo, mira, tú recuerda un dato, que a ti se te impuso las manos, o sea, que tú has sido encomendado para el Evangelio. Ten eso en cuenta. Eso no es un tema menor. Tú ahora eres alguien que tiene esa comisión. Y Pablo lo repite una y otra vez, también en el texto que antes leímos en la carta a los Colosenses, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, que de ese Evangelio hay unas personas concretas que han sido hechos ministros. Ministros que no son elogios así de decir jerarquía, sino que son siervos, servidores. Por lo tanto, ahora esa persona que ha sido hecha ministra del Evangelio o ministro del Evangelio tiene que ministrar el Evangelio, que es servir al Evangelio. Y eso se hace mejor o peor. Pablo dice, hombre, trabaja fielmente, y por eso digo que de este asunto hablaremos, porque luego le dice, mira, el que está en una carrera, pues hombre, se dedica a la carrera, a correr. El que está labrando, a labrar. El que está en la guerra, a guerrear. Pues esta es la idea de Pablo. Nosotros hemos recibido un ministerio que ahora nos vincula. Y esta es nuestra responsabilidad con el Evangelio. Y en ese ministerio está Pablo, y eso es fundamental. Porque también cuando él escribe la carta en su carta a los romanos dice, vamos a ver, esta verdad tiene que llegar a la gente, pero ¿cómo les llegará si no hay quien les predique? O sea que es una verdad que llega vinculada, puede ser de muchas maneras, pero vinculada a la voz, vinculada a la palabra, a la declaración. No olvidemos un dato, durante mucho tiempo, siglo y medio, 2, los creyentes crecen, se desarrollan, sufren persecuciones, sin tener texto bíblico que leer, excepto algunos trocitos. Lo normal es que no se tuvieran los textos, como hoy lo podemos tener en la casa. ¿Cómo funcionaba la palabra? La palabra funcionaba por la predicación o por la conversación o por el discurso en la casa, en fin, que eso podía tener un carácter u otro, pero de esa manera. Y eso era malo o bueno dependiendo de cómo fuera esa palabra, porque había muchos falsos predicadores. Y en medio de todo eso la Iglesia tenía que tener el oído para no recibir falsos evangelios. Porque el que recibe una falsa doctrina, un falso profeta, pues se hace cómplice. Todo eso, además, sin tener una palabra escrita con la cual comparar muchas cosas. Por lo tanto, hay una vinculación, no lo debemos olvidar, a lo que es el testimonio del Evangelio, la predicación, en el sentido propio del término, oral, verbal. Y eso vincula a una palabra que es temporal, que es circunstancial, que está dicha por un apóstol en un contexto determinado, que la escuchan gente con muchas circunstancias determinadas, al poder del Evangelio. O sea que el Evangelio funciona en los creyentes con esa palabra, y esto solo por el poder de Dios. Porque evidentemente si uno anuncia una palabra a 100 personas, hay 100 circunstancias. Y el Señor opera en los suyos con esa palabra, que a veces es una palabra no muy bien explicada, puede ser una palabra con términos que seguro habría mejores términos, pero aún así el Señor obra con la predicación de esa palabra para salvar a los suyos. Todo esto es de Dios. Si uno mira lo complejo de todo esto, el resultado sería siempre, somos inútiles. Es que no hay manera de que esto funcione porque uno sea muy listo, porque uno haya sido capaz de hacer no sé qué predicación, porque uno al predicar tenga un estilo que es así o es asá. Es verdad que algunos tenían un estilo muy bueno, sabemos, por ejemplo, de Apolos. Este hombre, en la Escritura, se nos dice que era un hombre muy capaz. Tenía una retórica el hombre bastante muy buena, pero había otros que eran muy torponatos.
Es decir, que tampoco eran figuras. Y en la historia pues encontramos a gente que tenían una retórica extraordinaria, unos picos de oro, y otros que leer sus sermones es un poco más complicado. No pasa nada. El Señor ha seguido obrando con eso hasta el día de hoy. Y eso demuestra que el poder es de Dios, que no hay manera, sería el colmo, que uno dijera, mira, esta predicación ha conseguido... ¿Ha conseguido qué? Un ángel del Señor que viniera, hijo, un resucitado, no consigue nada. ¿Habría más que eso? Que uno pudiera poner en su contexto ángeles del cielo, que pudiera poner en su contexto gente resucitada del cementerio y que los trajera allí delante. Pues la Escritura te dice, no, eso no vale, es por otra causa, es de Dios. Y esto es el Evangelio, esto hemos de anunciarlo, ese poder de Dios para salvación. Pero luego Pablo dice, retén la forma, al mismo tiempo de lo que le ha dicho sobre el poder del Evangelio, le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén, ¿a qué se traduce la forma? La palabra que se traduce por forma sería retén el modelo, en un sentido el esquema, como aquel que va a hacer un dibujo, una pintura, y le dan un esquema sobre el que pintar. Esa es la idea. La idea, por otra parte, es algo claro, es algo bien visible, es en un sentido como una imagen, más que como una imagen digamos, tridimensional, sería como unos trazos muy claros. Esa es la idea. Pero fijaos que el apóstol está diciendo, este Evangelio es poder de Dios, este Evangelio no depende de palabras y argucias, pero no te olvides de la forma, de ese esquema de palabras que de mí oíste, y tú repítelas, tú transmite eso. Con lo cual el apóstol está diciendo, vale, este Evangelio es poder de Dios, evidentemente, tiene toda esa trascendencia, pero tampoco se puede decir de cualquier manera. Tampoco se puede decir lo que sea en el púlpito. Tú puedes coger a Juan 3,16 y al final salir allí todo el mundo pensando que está en su capacidad el salvarse y que Cristo está allí como un pordiosero y que Cristo puede salvar a la familia, al drogadicto. Escuchaba esto en un sermón de estos de la TVN de Madrid. Había allí un fulanito, era americano, ¿no? Que te ponía, es el colmo, te ponía incluso una película, ese era el programa, una película, porque estaba hecho como película, pero en teoría era como una realidad de gente que estaba en la droga, en la bebida, no sé qué, no sé cuánto, que eran hasta marginados y que se habían convertido y que ahora pues eran gente, uno era predicador, no sé cuánto, en fin, vale. Pero todo eso hecho como película, que ya es el colmo, una realidad visionada en un formato de imágenes que no son reales, que no es que te estén sacando del sitio. Ya el método es bastante chocante, pero luego al final este sujeto siempre decía, porque el Señor está ahí, el Dios quiere, no sé cuánto, con tal de que tú le dejes, vaya hombre, el Rey de Reyes, el Señor Todopoderoso, con tal de que tú le dejes, Él está dispuesto ahí, vamos, es que está deseando. Mire usted, ponga el versículo que quiera delante, Juan 3,16, ponga el versículo que quiera del poder de Dios, ponga el versículo de Isaías, ponga el versículo que quieras, pero eso no es el Evangelio. Eso es un antievangelio, por lo tanto, lo que Pablo dice de ese modelo que Timoteo debe tener, y que él lo recordaba porque lo había escuchado muchas veces de Pablo, ese modelo no es el que te presenta una predicación así, que es la más común del mundo, de que al final tú tienes que estar colaborando en alguna parte, y que Dios es poderosísimo, pero si tú quieres y si no quieres, pues ya no puede hacer nada. Hombre, no, esa es la situación. Por eso, esta doble enseñanza debemos retenerla. El Evangelio, que es trascendente, que no puede
meterse en frases que no puede reducirse, porque depende de cómo tú luego organices eso que has metido en un versículo o en una frase. Al mismo tiempo, no es cualquier cosa. No se puede presentar de cualquier manera. Tiene que ser conforme a un modelo que además ha sido recibido por Timoteo, que le ha sido dado. Y nos ha sido dado a todos los que tenemos que anunciar el Evangelio. De ahí la importancia que se sea fiel en la administración. Y termino también diciendo, si Dios quiere, el próximo domingo, hoy ya no hay más tiempo para más, el próximo domingo seguimos comentando esta cuestión, de ahí también la importancia que ha habido siempre por parte del diablo en estropear el modelo. Porque claro, si tú vas, como dice Proverbios, hombre, a comprar la verdad y tú estás ahí pensando que en el puesto, en el mercadillo, allí con las frutas, tú tienes tal fruta, pues tú vas con el ánimo de la verdad. Y eso es tremendo, porque hay mucho en la Iglesia, mucho elemento genérico de querer servir al Señor, de ver, y luego le dan un producto falsificado. Pero claro, esa persona tiene el interés. ¿Y a cuántos no se les ha dado un evangelio falsificado que luego con toda, con toda alegría y con todo fervor están predicando? Eso es común. Pero también puedo decir, de eso nos ha librado el Señor. De eso nos ha librado el Señor. Porque uno puede llegar ya a una edad como el que está hablando, pero puede recordar y decir, en tantos momentos hubo situaciones en las que el modelo del Evangelio estaba falsificado, no era un elemento que estaba ahí, y a veces tú no puedes descubrirlo de inmediato. Tú quieres una cosa, te la ponen arreglada y te estropean, porque tú das ese discurso pensando que es adecuado. De todo esto te libra el Señor, y si no, estás perdido, también hay que decirlo, porque la sutileza de las falsificaciones de la palabra del Señor son tremendas. Vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y hablarán cosas perversas, pero perversas dentro del Evangelio, es decir, falsificarán la verdad. Por eso leemos tantas veces por la mañana, no somos como esos que adulteran la palabra del Señor, que la falsifican. Esa es la realidad y hemos de tenerla en cuenta para que ese depósito que hemos recibido también lo pongamos en manos de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, para que ellos tengan en cuenta ese evangelio, ese dibujo claro, esas trazas claras del evangelio, para que luego se pueda contrastar con otro. Y en eso siempre seremos inútiles, pero en eso siempre el Señor mantiene a su Iglesia viva por el poder del evangelio, con el cual ha manifestado esa gracia y con el cual, con ese poder, se ha manifestado y se aplica la muerte de la muerte, su resurrección y su vida, una vida que es abundante y una vida que es eterna. Amén.